Buenas tardes, este es el video del taller 2 de la materia electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los integrantes del grupo son César Pineda y Milton Belandia. Este taller está dividido en tres esquemas. Este es el HMI. Vamos a ver el esquema de control. El esquema de control está dividido en varios subcircuitos. El circuito general de control y diferentes circuitos. Vamos a ver cuáles son. Primero vamos a ver el circuito general. Este circuito está pensado para que trabaje de manera secuencial, es decir, que los relés se prendan de izquierda a derecha sin necesidad de que tengan que ser apagados. Vemos los relés, vemos temporizadores. Y vemos los dos contadores que serán necesarios para el número de procesos y el número de veces de apertura de una compuerta determinada. Entre los subcircuitos vemos el control de los motores. En este control de los motores tenemos relés para cada uno de los motores, y en el caso de que estos necesiten arrancar de estrella a triángulo, se tiene un relé para estrella y otro relé para triángulo, en el caso de KM2 y de KM3. Está el subcircuito de operación de limpieza, un indicador de fin de producción, un circuito de rearme, los dos circuitos para los contadores, un circuito para indicador de las fases, un indicador del sentido de giro de la trituradora, horario o antihorario, y este circuito que es uno adicional para el esquema de potencia. Vamos a ver el esquema de potencia. El esquema de potencia entonces tiene el motor de la cinta transportadora, el motor de la trituradora, del molino 1 y del molino 2. Cada una de las líneas tiene su respectivo fusible y los motores tienen asociados a cada uno de los bornes un relé térmico de sobrecarga. En el caso del motor de la cinta transportadora y el molino 2, se tiene un arranque directo, conexión triángulo. Para el motor de la trituradora se tiene arranque estrella triángulo con inversión de giro, y en el molino 1, sin la inversión de giro, el arranque estrella triángulo. Pasamos al HMI. Y en el HMI tenemos varios subpaneles. Un subpanel que dará el estado actual del proceso, si se está en producción, en limpieza, un pulsador de emergencia y su correspondiente botón de rearme. Un subpanel para las fases actuales, está la fase 1, fase 2, 3, 4 y un testigo que indica el fin del proceso. Los dos contadores que se mencionaron anteriormente, el número de aperturas de la compuerta del molino 1 y procesos completados. Se tienen 6 sensores con su respectivo indicador que encenderá cuando se necesite presionar el pulsador asociado. Está el sensor de peso de la cinta transportadora, el sensor de temperatura máxima de la trituradora, de temperatura ambiente de la trituradora, sensor 3. El sensor 4 será el sensor de finura para el molino 1, el sensor 5 será el sensor de peso para el molino 2 y el sensor de finura del molino 2 será nuestro sexto sensor. También encontramos el subpanel de los motores de la planta. En el caso de la cinta transportadora se tiene el testigo de arranque directo triángulo. Para la trituradora se tienen testigos de arranque estrella, triángulo, sentido horario, sentido antihorario, y un testigo que indica que la compuerta de la trituradora por la cual pasa el material de la trituradora al molino 1 está abierta. En el caso del molino 1 tenemos el arranque estrella, el arranque triángulo y el testigo de la compuerta por la cual pasa el material del molino 1 al molino 2. Y en el molino 2 tenemos el arranque directo a triángulo y una compuerta por la cual saldrá el material ya cuando se detecte la finura en ese molino. Vamos a iniciar con la simulación. Entonces, vemos que todos los testigos están apagados, los contadores están en cero, ninguno de los sensores tendrá efecto sobre el circuito. Presionamos el botón de inicio de producción.
el motor de la cinta transportadora se enciende. Entramos a la fase 1 del proceso. El sensor de peso de cinta transportadora se enciende y hasta que no lo presionemos no tendrá efectos sobre el circuito. Ninguno de los sensores que no está indicado no tendrá efectos sobre el circuito, sino solamente el indicado por el testigo correspondiente. Presionamos el sensor de peso. La trituradora ahora es la que enciende. Pasa de conexión estrella-triángulo en sentido de giro horario. Entramos en la fase 2. Se presiona el sensor de temperatura máxima de la trituradora, la cual detiene el motor. Y el sensor de temperatura ambiente volverá a activar el motor, con la diferencia de que ahora sea en sentido antihorario. Pasa de estrella-triángulo. Presionamos sensor de temperatura máxima, después temperatura ambiente, con la cual se pasa de estrella a triángulo en sentido horario. Volvió a invertir el giro. Ya durante 30 segundos estará encendido el motor. 30 minutos, perdón. Después de esos 30 minutos entra en la fase 3. Después de un tiempo de reposo, el material pasará por la compuerta de la trituradora al molino 1 durante un tiempo determinado. Después de eso, el molino 1 arranca automáticamente de estrella a triángulo y se enciende el testigo del sensor de la finura del molino 1. Al presionar este sensor, el molino 1 se apagará y pasará material por el molino 1 al molino 2 después de un tiempo de 10 minutos de reposo. Vemos que se enciende el testigo de la compuerta del molino 1. Entramos en la fase 4. Y debemos entonces presionar el sensor de peso del molino 2. El molino 2 entra en operación en su conexión directa a triángulo hasta que un sensor de finura detecte que el material ya tiene menos de 20 gramos. Al presionar el sensor, sale el material por el molino 2. Aumenta en 1 el número de veces que se abrió la compuerta del molino 1. O si se quiere ver mejor, el número de veces que ya el material ha salido por el molino 2, también se puede ver por ese lado. Vemos que la compuerta del molino 1 se vuelve a abrir hasta que el sensor de peso del molino 2 cierre esa compuerta y accione el motor del molino. Presionar el sensor de finura, se apaga el molino 2 y vuelve a pasar material del molino 1 al molino 2. Este proceso se debe repetir por 7 veces. Comprobamos que ninguno de los sensores que no está indicado tiene efecto sobre el circuito. Seguimos con el proceso. El display va aumentando de 1 en 1. Hasta llegar a 7 veces. Llegadas las 7 veces, se enciende el testigo que indica que el proceso se ha terminado. El número de procesos completados se aumenta en número. Ninguno de los sensores tiene efecto hasta que se inicie un nuevo proceso de producción con el botón de Start. Entramos en el motor de la cinta transportadora, se vuelve a repetir el mismo proceso. Presionamos pulsador de emergencia. Al presionar el pulsador de emergencia vemos que ninguno de los botones tiene efecto sobre el circuito. Los motores están totalmente apagados y es necesario presionar el botón de rearme para que retome el estado que guardó. En este caso, el pulsador de emergencia se presionó cuando la trituradora estaba en conexión estrella en sentido de giro horario. Presionando el botón de rearme entonces llega al estado en el que estaba y el proceso se ejecuta de manera normal. Repetimos el mismo proceso según la carta de eventos. Entra la fase 3, después de un tiempo de reposo pasará el material de la trituradora al molino 1. Durante un tiempo determinado de manera automática la compuerta se cierra y el molino 1 arranca automáticamente. Conexión estrella
a delta y se enciende el testigo del sensor de finura del molino 1. Se apaga el molino 1, pasa el material del molino 1 al molino 2. Vamos a presionar el pulsador de emergencia cuando tengamos 3 aperturas de la compuerta para comprobar que el número de conteos no se ve afectado por dicho pulsador. Tenemos una apertura, pasamos a 2, seguimos con 3, presionamos pulsador de emergencia. El sensor que está indicado tampoco va a tener efecto puesto que estamos en emergencia. Presionamos rearme y los contadores no se ven afectados, ya el sensor de peso está habilitado y se sigue con el proceso de manera normal. Vamos a llegar a 7 veces. Esta sería la 7ª vez. El número de procesos completados llega a 2. El testigo de fin de proceso se enciende. Y según el taller se indica que cuando se llegue a 2 procesos completados se debe obligatoriamente llegar a una fase de limpieza. Por lo que si presionamos el botón de producción no estará habilitado. Ninguno de los sensores tiene efecto en el circuito. Presionamos el pulsador de limpieza. Presionar el pulsador de limpieza se debe apagar ese testigo de fin de proceso. Los contadores se deben reiniciar y todos los motores entrarán en acción. Para el caso de los motores en estrella triángulo se seguirá el proceso similar. Se pasará de conexión estrella a conexión triángulo. Y en el caso de la trituradora se decidió hacer este proceso en el sentido de giro horario. Entonces presionamos el pulsador de limpieza. Vemos que efectivamente los contadores se reiniciaron, que todos los motores están en operación y después de 15 minutos se habilita de nuevo para un nuevo proceso de producción. Comprobamos que después de este proceso el circuito funciona de manera similar, de manera igual a como se presentó en un principio. Y por último podemos ver que mientras estemos en proceso de producción, en limpieza el botón de limpieza no tendrá ningún efecto sobre el circuito. Estamos en este momento en la fase 3, la compuerta de la trituradora está abierta hasta un tiempo determinado, el molino 1 pasa de estrella a triángulo. Vamos a probar una vez más el botón de emergencia, el molino 1 debe apagarse. El sensor no debe tener ningún efecto, ni siquiera el botón de producción, sino hasta que se presione el botón de rearme. Debería entonces el molino 1 volver a su conexión triángulo. Vemos que efectivamente el proceso se dio correctamente, entramos a la fase 4. Y por último veremos que el display está aumentando de manera correcta hasta llegar a 7. Con este serían 4 veces. Todavía estamos en la fase 4. Y con esta sería la 7ª vez. Y el número de procesos entra 1. Cuando se llegue a 2 procesos completados, de nuevo, no se habilitará el botón de producción, sino hasta que se haga la limpieza requerida. Muchas gracias por su atención.